Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a un episodio más. Este ya sería el cuarto episodio de este ciclo que traemos del podcast Reflexiones Astrológicas con el maestro Carlos Cuentas. Don Carlos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra en esta noche de hoy? Buenas noches, Juan José, muy bien. Un saludo para ti, para todos los que nos escuchan. Don Carlos, venimos hablando de la astrología cabalística, ya este es nuestro cuarto episodio. Coméntenos desde la astrología y después desde la cábala, ¿quién es Géminis? Desde la astrología, Géminis es un signo aire, es el primer aire. Tiene que ver con el manejo de las ideas, con el discernimiento de las ideas. Este es un concepto que va a ser muy importante porque en la carta natal, donde tenemos la energía de Géminis, nos invita a abrir la mente, a tener discernimiento, a tener una capacidad de comprensión, de separar y de contextualizar. Géminis lo rige Mercurio, desde astrología, y tiene que ver con las ideas. Esto como para dar un contexto a la energía de Géminis. Una preguntita ahí en la parte astrológica, antes de entrarnos a la cábala. Usted acaba de decir que Mercurio es el regente de Géminis, ¿correcto? Sí, Bueno, tenemos entendido que Mercurio es razonamiento, pensamiento, ¿correcto? sí, es un arquetipo que tiene que ver con las ideas, con el razonamiento, con la comprensión de ideas y tiene dos características centrales. El pensamiento o el razonamiento tiene dos maneras de verse. Una es de Géminis desde la comprensión de varias alternativas y otra desde el otro regente que tiene, que es en Virgo, que es desde la minucia y el análisis de cosas muy específicas. Entonces, ese Mercurio tiene dos maneras de funcionar. Ok, bueno, interesante saberlo porque pues a veces se tiene como al Mercurio, sobre todo cuando está retrógrado, como el coco entre comillas, pero vemos que al ser un regente de un signo aire y tan interesante como lo es Géminis, que siempre nos invita a la apertura mental, nos da otra perspectiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso que mencionas del Mercurio retrógrado es una situación que se da periódicamente en el universo, pero no hay que tenerle mala imagen al Mercurio retrógrado porque es una energía que nos invita a reflexionar, a manejar prudencia. Entonces, a nivel astrológico, muchos astrólogos hablan del tema de no hacer negocios, de evitar hablar, de evitar tener comunicaciones, de evitar tener viajes cortos. Y para efectos reales eso es imposible, porque la vida sigue. Lo que sí podemos hacer es manejar cautela, precaución, reflexión, y ahí estaríamos manejando una situación natural como un Mercurio retrógrado, combinándolo con un tiempo de aprendizaje. Muy bien, don Carlos. Creería yo, y de acuerdo pues también a todo lo que he podido aprender a su lado, don Carlos, usar estas herramientas es más para una comprensión propia, para entender qué nos sucede en la vida, para aprender también a conocernos, el saber por qué reaccionamos de X o Y manera y comprender cuáles son las situaciones que nos están pasando en su momento y también cuál puede ser la mejor forma de afrontarlos, ¿no? Sí, realmente es eso. Mira, las situaciones se dan permanentemente. Que Mercurio se ponga retrógrado se pone varias veces en un año
Hoy, por ejemplo, hoy tenemos un eclipse de sol. Entonces, curiosamente, a las 6 de la mañana hora Colombia, el sol y la luna se juntaron y se potencializaron en el signo de Escorpio. Para mucha gente eso genera tensiones, genera conflictos, genera una cantidad de cosas. Y realmente lo que uno tiene que ver es qué tiene que aprender de este tipo de situaciones que se van dando, ¿sí? Porque si bien es cierto, los eclipses se dan periódicamente, o sea, en un año varias veces, también tiene que ver con áreas de la vida donde, como dice la palabra, nos sentimos eclipsados o no vemos con claridad las cosas o tenemos un aprendizaje. Entonces, cada situación es dada para tener un aprendizaje. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, entremos en materia. Ya hablamos quién es Géminis, su regente, y pues fue interesante hablar un poco de ese regente porque al estar el planeta Mercurio, ya hablando astronómicamente, tan cerca del Sol, pues sus movimientos siempre van a estar muy cerca, y usted nos lo explicaba en algún momento, creo que fue en uno de los envíos anteriores, que él no se aleja más de 30 grados del Sol, ¿no? Entonces Así es. vamos a tenerlo muy, muy presente, y hablar un poquito de Mercurio como para comprenderlo también es interesante. Don Carlos, veo dentro de Géminis, ya hablando en la parte de Cábala, que tenemos dos cartas, dos arcanos, que son los amantes y el mago. Comencemos a hablar por ahí. ¿Quién es Géminis desde la Cábala y cómo influyen estas cartas, estos arcanos? Perfecto. Entonces, tenemos a los amantes y la imagen de los amantes, como puedes darte cuenta, es un hombre y una mujer que están desnudos al lado de un árbol con llamas y de un árbol con frutos y tiene un arcángel encima de ellos. Entonces es la analogía de algo muy bello que es la autoconciencia representada por el hombre, la subconsciencia representada por la mujer y la supraconciencia representada por el ángel. Esto a nivel práctico nos está hablando de que el ser humano tiene dentro de su cotidianidad momentos donde la autoconciencia y la subconsciencia, cuando se dejan guiar por la supraconciencia o la divinidad, logran comprender qué tienen que hacer como labor. Y eso es lo que nos recuerda la clave de los amantes. Discernir, aprender, separar, comprender es una función de Géminis. Desde el punto de vista cabalístico, tiene que haber un discernimiento de las situaciones. Le hago una pregunta completamente inocente basado en la percepción que veo de la carta. Esta percepción, o lo que veo también una representación, y se me corregirá, muy como si estuviéramos viendo a Adán y a Eva en el paraíso y con la divinidad ahí detrás. Bueno, desde la comprensión de no tener información, podría ser muy acertado desde el punto de vista de no tener información. Pero esto tiene otra analogía. Lo que pasa es que Adán y Eva, a nivel mitológico en la Biblia, no nos enseñaron o no nos explicaron. Y vamos a entrar como a contextualizar. Las imágenes que están desnudas, cuando un cuerpo está desnudo es que no tiene ropajes encima, o sea que tiene una esencia pura, que no tiene nada puesto encima y que evidentemente su esencia desde la individualidad se puede manifestar.
Entonces, tanto el hombre como la mujer desnudos hacen una analogía a esa esencia pura, no tanto a Adán y Eva, el mito bíblico. Como puedes ver dentro de la imagen, por ejemplo, detrás del hombre hay un árbol con 12 llamas y esas llamas representan los 12 signos del zodiaco, que son las 12 veces mínimas que el ser humano viene a encarnar, manejando diferentes tipos de personalidad. Y detrás de la mujer hay 5 frutos que habla de los 5 sentidos como un vehículo de aprendizaje, y la culebra que está en el árbol habla sobre la kundalini o la energía que tiene el ser humano para trascender las situaciones y para trascender su naturaleza inferior para llevarla a una mayor comprensión. O sea que mucho más allá del mito bíblico tiene un sentido profundo. Eso me doy cuenta, don Carlos, tiene un sentido bastante profundo y los detalles de los cuales nos ha venido hablando nos daría pie para profundizar en muchos temas que creo que los podríamos analizar un poco más adelante dentro de nuestras temporadas de podcast. Pues hay varios temas de los sentidos, de las reencarnaciones y pues temitas interesantes que tocaste, pero que los dejaremos para más adelante. Me parece muy interesante el tema pues del discernimiento, que creo yo que es como la palabra que podría definir un poco más, tratando de englobar lo que hemos venido hablando de este arcano. Bueno, don Carlos, ¿y qué podemos hablar del mago? El mago, digamos que el mago que hace alusión a Mercurio, que era el que tú mencionabas. El mago es como un estado de autoconciencia del ser humano. Las claves del tarot son estados de conciencia individual, y el mago nos recuerda, con la figura que estás viendo, que la información viene de lo superior. El ser humano es el que la transforma y siembra sus propias realidades con los instrumentos que tiene. Entonces, como puedes ver en la imagen, el mago tiene un brazo levantado con una vara, bajando la información de la divinidad. Está apuntando hacia un jardín, o sea, está construyendo nuevas realidades. El mago es el artífice, tiene una mesa con elementos. ¿Y qué quiere decir a nivel metafórico? Que el ser humano utiliza las herramientas que tiene a su alrededor, los 4 elementos, ¿sí?, para transformar su realidad y crecer como persona. Bueno, aquí estamos hablando de varios detalles interesantes y me gustaría de pronto reafirmar o comprender un poco más sobre lo que hemos venido hablando, ¿no? Como ya hablamos de Aries, ya hablamos de Tauro, estamos hablando de Géminis, y esas características que venimos aprendiendo, digamos, si nosotros la vamos a examinar en nuestra propia vida, sería la manera práctica, la manera correcta de hacerlo es analizando desde nuestra carta astral en qué lugar de la carta tenemos cada signo, ¿no? Claro, digamos que de manera práctica, en el área donde tienes a Géminis, para utilizar el ejemplo del día de hoy, te está invitando a manejar un discernimiento en ese área, a hacer una mayor comprensión, a separar las condiciones y a través del regente, que es Mercurio, que es el mismo mago, a construir una nueva realidad en el área donde esté Mercurio o desde donde esté hablando. Entonces, uno podría mezclar la parte astrológica de la carta con los significados de las claves para hacer un trabajo de reflexión o de comprensión. Bueno, esa es la idea de este pequeño ciclo de podcast en el que vamos a aprender
cómo aplicar o cómo se conjugan estos conocimientos para nuestra propia comprensión, ¿no? Así es. Bueno, don Carlos, como en los signos anteriores habíamos visto un tercer arcano, en este caso de Géminis, ¿contamos con un tercer arcano? Bueno, en Géminis hay una característica interesantísima y es que normalmente el razonamiento no se puede exaltar porque el razonamiento ya está exaltado como tal. O sea, es una cualidad superior. Entonces, vamos a hacer otra analogía que es bien interesante y es que en Géminis se da un proceso de fijación desde la alquimia, como para ir comprendiendo que la fijación es establecer un equilibrio perfecto en los principios de la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando yo manejo la subconsciencia, la autoconsciencia y la superconsciencia, fíjate que estamos hablando la subconsciencia como la mujer de la clave 6, como veíamos, la autoconciencia como el hombre y la superconciencia como el ángel. Pero aquí tenemos tres elementos superiores. Y es que a nivel alquímico son los tres principios de creación en el universo, ¿sí? Que permitir integrando las cosas. Entonces, con estos tres principios, para que uno pueda comprender la información divina, tiene que hacer una combinación entre la conciencia o la autoconciencia con lo que no es consciente, que es la subconsciencia. O sea, con todo aquello que vive uno y lo guarda, pero que es una información cotidiana. Te hago una pregunta, como para continuar con el hilo. ¿Qué diferencia o cómo es ese paso de la congelación que es la característica de Tauro a la fijación de Géminis? Es bien interesante porque la fijación es el establecimiento de los debidos límites y la correlación entre la autoconciencia, la subconsciencia y la superconsciencia. Entonces, recordemos lo que hablábamos hace unos minutos. Si la característica de Géminis es comprender todo, debe haber una fijación o una separación de cada elemento en su propia naturaleza para que no se mezclen, sino que den un equilibrio los tres principios. O sea, no podemos vivir en autoconciencia permanente, o no podemos llevar toda la subconsciencia, o no podemos bajar permanentemente la información de la divinidad, así es que hay permanente a través de la superconsciencia, de haber un flujo equilibrado. Y esa función de la fijación me da eso, porque es un contraste. Tauro era tierra, la tierra se vuelve rígida, como hablábamos en el episodio anterior, Sí. y tenemos que movilizarla, y Géminis son ideas. Entonces tenemos que aprender a mover lo anterior, salir de la rigidez. Hemos hablado muchas veces que el aspecto negativo de los signos tierra es la terquedad. ¿Sí? Esto lo hemos comentado muchas veces y a veces creemos que quedarnos en un estado de terquedad es excesivo pragmatismo o es practicidad o es cuidarnos. Pero evidentemente abrir la mente es mirar otras posibilidades, es comprender la correlación de las cosas. Don Carlos, de verdad, muchas gracias por la información. Pasamos a lo siguiente, que es de lo que vemos en la imagen. Bueno, consecuentemente hablábamos de las frecuencias, en este caso la frecuencia o el tono que marca Géminis es la nota re,
Ahora estábamos en do sostenido, pasamos a re con Géminis, Sí. que es lo que ya habíamos hablado de cómo funcionan las frecuencias en este caso, y el color naranja. ¿Qué podemos hablar de estos aspectos, don Carlos? Digamos que la nota musical va a manejar unas frecuencias vibratorias y el color naranja tiene una correlación con los órganos que está rigiendo ahí, que son pulmones, brazos y hombros, o sea, lo que son extremidades superiores, los pulmones, el sistema respiratorio. Entonces, el color naranja viene utilizado a armonizar este sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, los colores cálidos dan vitalidad. Fíjate que Aries fue rojo, Tauro rojo naranja, Géminis dan naranja. Son tonos que van desde lo más intenso y se van degradando, van cambiando su tonalidad. ¿Sí? Ok, don Carlos, yo tengo una pregunta, independientemente del aspecto de la salud, sino de pronto conectando con lo que al principio hablábamos de que va a depender mucho el área en el que tengamos ese signo, de acuerdo a nuestra carta natal. Por decir algo, por ejemplo, yo tengo a Géminis en el área del trabajo, por dar un ejemplo, ¿sí? Y si yo quiero activar el área del trabajo, puedo usar el color de Géminis, que es el naranja, para activar esa área. ¿Lo puedo manejar de esa manera? Podría ser siempre y cuando el área del trabajo no tenga situaciones tensionantes o mucho menos, porque el poder mezclar los elementos con el tema de la salud, ¿sí? Sí. Curiosamente tú mencionas el área del trabajo, pero el área del trabajo es también el área de la salud. Ah, Sí, fue casualidad. Bueno, no hay casualidades, pero sí. ¿sí? Entonces, si yo tengo ahí a Géminis, la tendencia en el trabajo, si seguimos con el ejemplo tuyo, es que voy a querer ser muy versátil, voy a querer hacer muchas cosas, voy a querer tener una mente abierta para muchas cosas y tendré que tener cuidado de no caer en el extremo de querer hacer todo y agotarme y quedar disperso. ¿Sí? Ok, sí, porque pues esa de hecho es de las características disarmónicas de las que en su momento hablábamos, y de Géminis, que puede tender a ser disperso precisamente desde ese extremo, ¿no? Claro, cuando yo quiero hacer todo el tiempo y no priorizo, entonces se cae en el rasgo negativo de abarcar mucho, pero sin optimizar. Acuérdate que el Mercurio como tal tiene esas dos virtudes, el discernir, pero el optimizar. Con la energía de Mercurio en Virgo, utilizo un razonamiento adecuado usando cada cosa que necesito en el momento adecuado. ¿Sí? Okay. A veces no es necesario o no es suficiente comprender las cosas. Discernir es solo una fase. Ok, don Carlos. Bueno, en este caso, digamos, en los ejemplos que se nos viene dando, que de pronto en esta parte esté demasiado activo ya, y ya la necesidad es de tener un equilibrio, de tener más una energía que nos ayude a enfocarnos, no a dispersarnos tanto. Podríamos hablar de una ayuda con el complementario que es Sagitario, ¿correcto? Exactamente, fíjate que ahí hay un buen equilibrio. Para mirarlo de manera coloquial, con una frase muy popular, Géminis te invita a trabajar el aquí y el ahora, pero no te puedes quedar en el aquí y en el ahora, sino que tienes que pensar en el allá y en el entonces. Y esa es la energía complementaria.
sea, no puedo quedarme ni viviendo en la cotidianidad en exceso, ni en la ensoñación, ni en la proyección en exceso. Debe haber un equilibrio. Muy bien, don Carlos. Bueno, ahí hemos terminado ya de ir analizando un poco a poco las características, en este caso, que nos ocupa el día de hoy, que es Géminis. La invitación para todos nuestros oyentes es que nos comenten, nos hagan preguntas. Yo sé que de pronto el tema puede ser algo de mucha información condensada en solamente 20-30 minutos. La idea y la invitación también es a entender que Carlos Cuentas tiene un curso especializado de astrología cabalística en el que todos esos aspectos los pueden profundizar un poco más. Es un curso que consta de 2 sesiones de 2 horas cada uno para que puedan profundizar, preguntar y comprender un poco más sobre cómo aplicar esta información que realmente es bastante práctica, porque nos puede ayudar a comprender, nos puede ayudar a manejar las situaciones, lo que hemos venido hablando del tema de salud y lo que también tocamos hace un momento de mirar también de acuerdo a la configuración que tengamos en nuestra carta astral, de acuerdo a las áreas de la vida donde tengamos cada uno de nuestros signos. Pues con esta información vamos a poder comprender un poco más de cómo manejarlos y de cómo ayudarlos para que también tengan un equilibrio y una correcta armonía. Entonces es la invitación para todos ustedes que nos dejen sus comentarios, nos dejen sus preguntas. Y don Carlos, no sé si quieras apuntar algo más, algo que se nos esté faltando, que nos esté olvidando. No, me parece importante entender que tanto en la astrología cabalística como en la astrología tradicional, en temas de alquimia, en todo el conocimiento espiritual, lo importante es que nos sirva para algo, que tenga una utilidad práctica. Estudiar algo por el solo hecho de tener el conocimiento no nos sirve para nada. Y habrá que hacer uso de esa energía geminiana y abrir la mente para comprender muchas cosas y saber qué nos sirve, qué es útil para nosotros y qué no. Me parece muy interesante lo que usted nos dice, don Carlos, porque veo realmente el conocimiento y la información como la energía, ¿no? La energía hay que ayudarla a que fluya, que se transforme y no que se quede estancada. Así es. Perfecto, don Carlos, de verdad, muchas gracias a todos los oyentes, de verdad, muchas gracias también por su compañía. Les recordamos que estamos en las principales redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. De antemano les pido un poco disculpas, la semana pasada no pudimos subir el episodio de Tauro a la plataforma de YouTube. Simplemente es un tema técnico, esperamos que esta semana ya podamos subir los episodios. Y como siempre les digo, también tenemos la página web carloscuentes.com. Por cualquiera de esos medios pueden llegar a nosotros, contactarnos. Allí también van a encontrar el correo electrónico por donde nos quieran escribir, o también los teléfonos de WhatsApp. Si se quieren comunicar con nosotros, allí los van a encontrar. De verdad, muchas gracias. Y pues nada, don Carlos, nos estaremos viendo en una próxima ocasión ya para hablar del siguiente signo, que es Cáncer. Así es, bueno, un abrazo para ti, para todos los que nos escuchan, y que el discernimiento los acompañe en esta semana. Muchas gracias, don Carlos. Hasta luego. Hasta luego.